El laboratorio de Kabuto se desintegró desde adentro hacia afuera. No fue una explosión de fuego, sino una de pura presión gravitatoria. En el centro del cráter, una estructura colosal y grotesca comenzó a erguirse hacia las nubes, el 10 colas, JBI. Gracias a la mezcla inestable del chakra de los 7 Bigs y el ki purificado de los Saiyajines, la bestia no solo despertó, sino que su cuerpo vibraba con un resplandor azulado y eléctrico, una mutación provocada por la energía de Goten. Sobre la cabeza de la bestia, Madara Uchiha permanecía impasible. Al ser revivido con el Edo Tensei modificado de Kabuto, las células de Hashirama que había implantado en su pecho comenzaron a reaccionar con su propio ADN. Fascinante, susurró Madara. De repente, sus ojos mutaron. El rojo del Sharingan se fundió en un patrón de círculos concéntricos de color púrpura. El Rinnegan se manifestó en todo su esplendor, otorgándole el poder de un dios sobre la vida y la muerte. Madara miró a Tobi desde lo alto. Sus ojos nuevos podían ver los hilos de energía que conectaban todo el mundo. Ya no necesito ser una sombra de papel, Tobi sentenció Madara con una voz que hizo que el JB rugiera. Has cumplido tu función de mantener mi nombre vivo, pero un cadáver no puede ejecutar el plan Ojo de Luna. Usa el camino exterior, técnica de la vida celestial de Sasra, Rinne Tensei. Devuélveme mi cuerpo de carne y hueso. Tobi retrocedió un paso, temblando. Sabía que usar esa técnica con el Rinnegan de Nagato significaba su muerte segura. Su energía vital sería el precio para traer de vuelta el alma de Madara al mundo de los vivos de forma permanente. Si lo hago, moriré, dijo Tobi, con la voz quebrada. Es el propósito para el que fuiste creado, respondió Madara con frialdad. Tu existencia fue solo un puente hacia este momento. Hazlo ahora, o yo mismo arrancaré tu alma para alimentar a la bestia. Sin opciones y bajo la hipnosis del poder de Madara, Tobi realizó los sellos. Un resplandor cegador surgió del suelo y el cuerpo de Edo Tensei de Madara empezó a ganar color, calor y latidos. Tobi cayó al suelo como una cáscara vacía, mientras el verdadero Madara Uchiha respiraba el aire del mundo por primera vez en décadas, ahora con un cuerpo joven, regenerado y potenciado por el poder del JBI. En la aldea, el cielo se volvió negro como el carbón. Un relámpago azul cruzó el firmamento, pero no venía de las nubes, sino de la dirección del país del sonido. Goten y Trunks se elevaron sobre la corporación cápsula. El radar en el reloj de Trunks simplemente estalló, incapaz de medir la cifra que intentaba registrar. Ese nivel de poder, dijo Trunks, su voz apenas un susurro. Ya no es solo chakra. Es una fusión masiva. Ese monstruo tiene nuestra energía, Goten. Es como si estuviéramos peleando contra una versión oscura de nosotros mismos pero multiplicada por 10. Goten apretó los dientes, y por primera vez en mucho tiempo, el sudor corrió por su frente. Sintió que Hinata despertaba en la habitación de abajo, gritando su nombre por el terror que emanaba esa presencia. Trunks, no podemos pelear cerca de la aldea, dijo Goten, transformándose en Super Saiyajin 2 al instante, haciendo que los edificios temblaran. Si esa cosa dispara un ataque hacia aquí, Konoha desaparecerá del mapa en un segundo. A lo lejos, sobre la frente del 10 colas, Madara extendió su brazo hacia el horizonte, señalando la dirección de Konoha. Sus nuevos ojos Rinnegan brillaron con una luz malévola. Siento a los intrusos estelares, dijo Madara con una sonrisa cruel. Vengan, Saiyajines. Vengan a reclamar la energía que me han regalado. Hoy verán cómo un verdadero dios pone orden en este planeta de hormigas. El 10 colas abrió su boca, acumulando una Big-Udama infundida con ki azulado. La esfera de energía era tan grande que oscureció el sol naciente. En el despacho de la Hokage, el caos era absoluto pero controlado. Tsunade golpeó su escritorio, enviando pergaminos a las manos de los ninjas más veloces de la aldea, incluyendo a los expertos en jutsu de transporte y mensajeros de élite. Vayan, ordenó con un grito que retumbó en las paredes. Informen a los Kages del rayo, la tierra, el viento y el agua. Díganles que Madara Uchiha ha regresado y que el JBI ha despertado. Esto ya no es una guerra de aldeas, es una lucha por la supervivencia de la especie humana. Mientras los mensajeros partían como flechas en todas direcciones, el cielo sobre Konoha se tiñó de un violeta eléctrico. La Big-Udama del 10 colas, potenciada por el ki robado a los Saiyajines, crecía hasta alcanzar el tamaño de una pequeña luna, apuntando directamente al corazón de la hoja. Sobre el techo de la corporación cápsula, el aire vibraba con una intensidad insoportable. Goten y Trunks se miraron fijamente. No hicieron falta palabras, años de entrenamiento conjunto y un vínculo de hermandad les permitieron comunicarse con una sola mirada de determinación.
Si nos quedamos aquí para defender, la explosión borrará la aldea de todos modos, dijo Trunks, su aura dorada estallando con furia. Tenemos que interceptar esa cosa en su origen. Vamos, respondió Goten, su rostro endurecido como el granito. En un estallido de velocidad que superó la barrera del sonido, dejando tras de sí un doble estruendo sónico que sacudió las ventanas de Konoha, los dos Saiyajines volaron como proyectiles dorados hacia el epicentro del desastre. En cuestión de segundos, atravesaron kilómetros de bosque, viendo cómo la vegetación se doblaba y el suelo se calcinaba bajo la sombra del coloso que se alzaba en la distancia. Madara Uchiha, ahora en su cuerpo de carne y hueso, sintió la aproximación de dos potencias que rivalizaban con la suya. Una sonrisa de pura anticipación se dibujó en su rostro mientras acariciaba el cuerno del 10 colas. Llegan los invitados de honor, murmuró Madara, sus ojos rinegan analizando el flujo de energía de los jóvenes guerreros. Goten y Trunks frenaron en seco en el aire, a pocos metros de la gigantesca esfera de energía destructiva que el JBI estaba a punto de disparar. Frente a ellos, el 10 colas rugió, un sonido que no era un grito animal, sino una distorsión del espacio-tiempo. Oye, tú, gritó Goten, señalando a Madara. No sé quién te crees que eres, pero usar nuestra energía para esa monstruosidad es algo que no te voy a perdonar. Madara soltó una carcajada seca, imbuida de una soberbia milenaria. El poder no tiene dueño, niño. Solo tiene propósitos. Ustedes son solo herramientas del destino que han venido a entregarme la pieza final de mi mundo perfecto. Observen bien, este es el poder que sus propias batallas ayudaron a engendrar. Con un gesto sutil de Madara, el 10 colas liberó la Biju-dama de Ki. El proyectil avanzó con una lentitud aterradora, distorsionando la realidad a su paso, dirigida no hacia los Saiyajines, sino hacia la indefensa Konoha que se veía a lo lejos. Trunks, ahora, exclamó Goten, lanzándose de frente contra la masa de energía destructiva. Goten hundió sus manos en la masa hirviente de la Biju-dama, pero en lugar de la resistencia sólida que esperaba, sintió una vibración violenta que recorrió sus huesos. El ataque no era una esfera de energía estable, era una guerra atómica a escala minúscula. El chakra, la energía espiritual y física de la tierra, y el ki, la energía vital cruda de los Saiyajines, no se estaban fusionando. Se estaban repeliendo con una violencia frenética. No, ¿qué es esto?, gritó Goten, sintiendo cómo sus guantes se calcinaban mientras el ataque se inflaba de forma errática. Trunks, analizando la situación con su instinto de combate, comprendió la magnitud del desastre en un instante. Recordó cómo el cuerpo de Sasuke había empezado a debilitarse meses atrás tras estar expuesto al ki. Goten, suéltala, rugió Trunks. Son energías opuestas. El chakra es orden, el ki es expansión. Al forzarlas a unirse, Kabuto creó una bomba de inestabilidad cuántica. No es una técnica, es una falla en la realidad. Antes de que Goten pudiera desviarla hacia el espacio, la Biju-dama alcanzó su punto de masa crítica. La esfera se expandió en una fracción de segundo, volviéndose blanca y emitiendo un sonido agudo que desgarró los tímpanos de cualquier ser vivo en kilómetros a la redonda. ¡Bum! La explosión no fue de fuego, sino de una onda de choque translúcida que borró el paisaje. La energía residual del ki y el chakra chocando creó una distorsión que anuló la gravedad en el área. Goten y Trunks reaccionaron por puro instinto, expandiendo sus escudos de ki al máximo, envolviéndose en esferas doradas mientras la onda expansiva los golpeaba como un martillo de dimensiones planetarias. Madara Uchiha, a pesar de su Rinnegan, fue tomado por sorpresa. Él esperaba un impacto de fuerza pura, pero la inestabilidad de su propia creación se volvió en su contra. La presión de la explosión lo golpeó de lleno en el pecho, lanzándolo por los aires como un muñeco de trapo. ¿Qué es este poder?, alcanzó a pensar Madara antes de estrellarse. Su cuerpo atravesó la primera montaña, reduciéndola a escombros. Luego la segunda, la tercera, hasta que, tras atravesar la quinta montaña, quedó sepultado bajo toneladas de roca y polvo. El 10 colas, la fuente de la energía, rugió de agonía mientras parte de su cuerpo se evaporaba debido a la reacción violenta de su propio combustible artificial. El polvo comenzó a asentarse. Donde antes había un bosque frondoso, ahora solo quedaba un cráter de tierra vitrificada, brillante y lisa como el cristal debido al calor extremo. Goten y Trunks descendieron lentamente, sus uniformes rasgados y el sudor recorriendo sus rostros. Ambos respiraban con dificultad, mantener el escudo contra una explosión de energías opuestas había agotado una cantidad considerable de sus reservas.
Esa cosa, es peligrosa incluso para el que la usa, dijo Trunks, mirando hacia las montañas destruidas donde Madara había caído. Si Kabuto sigue alimentando al JBI con nuestro ki, el planeta entero podría fragmentarse por la inestabilidad. Goten miró hacia sus manos, que aún humeaban. No podemos permitir que use un solo ataque más de esos. Trunks, Madara no va a morir por eso. El Rinnegan lo protegerá, pero ahora sabe que su juguete es una espada de doble filo. Desde los escombros de la quinta montaña, un ki oscuro y un chakra púrpura empezaron a emerger. Madara Uchiha no estaba derrotado, estaba furioso. Había subestimado la naturaleza de la energía de los Saiyajines, y ahora, la verdadera batalla estaba por comenzar. De entre las nubes de polvo y los escombros de la quinta montaña, una figura se elevó con una parsimonia aterradora. Madara Uchiha no tenía ni un solo rasguño, la regeneración del cuerpo que Tobi le había devuelto, potenciada por las células de Hashirama, lo mantenía impecable. Sin embargo, su expresión ya no era de curiosidad, sino de una ambición absoluta. Interesante, así que el choque de vuestra energía con la mía crea un caos primordial, dijo Madara, aterrizando suavemente sobre la cabeza del rugiente 10 colas. Si la bestia no puede contener ambas energías sin explotar, entonces yo seré el recipiente. Yo ordenaré este caos. De las palmas de Madara surgieron cadenas de chakra púrpura imbuidas con el poder del camino exterior. Las cadenas se hundieron en la carne del JBI, sujetándolo como a una bestia de carga. El monstruo soltó un alarido que sacudió los cimientos de la tierra, pero no era un rugido de ataque, era un grito de agonía. ¿Qué está haciendo?, exclamó Goten, preparándose para lanzarse al ataque. Está absorbiendo a la bestia directamente, advirtió Trunks, entrecerrando los ojos ante el resplandor. Si se convierte en el Jinchuriki del 10 colas con nuestro ki en su interior. No hubo tiempo para interferir. El colosal cuerpo del JBI comenzó a colapsar, convirtiéndose en una masa de energía pura que fluyó a través de las cadenas hacia el cuerpo de Madara. El cielo se tiñó de un blanco cegador y una onda expansiva de gravedad pura obligó a los Saiyajines a retroceder. Cuando la luz se disipó, la gigantesca bestia había desaparecido. En su lugar, suspendido en el aire, se encontraba Madara, pero su apariencia había cambiado por completo. Su piel se había vuelto de un tono pálido, casi grisáceo. Sus ropajes habían sido reemplazados por una túnica de chakra blanco con magatamas en el cuello. En su frente, un tercer ojo se abría horizontalmente, el Rinne Sharingan. En su mano derecha sostenía el báculo de los 6 caminos, y a su espalda flotaban las esferas negras de la destrucción, las Gudama. Madara cerró los ojos y respiró hondo. El aire a su alrededor se encendió en llamas azules y púrpuras. Al absorber al JBI que ya contenía el ki de los Saiyajines, Madara no solo se había convertido en el sabio de los 6 caminos, sino que había logrado lo imposible, usar su propio cuerpo como catalizador para estabilizar la mezcla de ki y chakra. Ahora lo siento, susurró Madara, y su voz resonó en las mentes de Goten y Trunks. El latido del universo. Vuestra energía ya no me rechaza, ahora me pertenece. Madara extendió un dedo hacia una montaña lejana. Una pequeña chispa de energía salió disparada y, al contacto, la montaña no explotó, simplemente dejó de existir, desintegrada a nivel subatómico. Goten, ten cuidado, dijo Trunks, sudando frío. Esas esferas negras que tiene detrás, si nos tocan, anularán nuestra regeneración y nuestras defensas de ki. Se ha convertido en algo que ni los libros de historia ni los maestros del Palacio de Yaos podrían haber previsto. Madara miró a los 2 jóvenes dorados con una calma que daba más miedo que su furia anterior. Ustedes luchan por una paz efímera. Yo lucharé para que el sufrimiento no vuelva a existir, dijo Madara, elevando su báculo. Vengan, guerreros del espacio. Muéstrenme si su voluntad es más fuerte que el poder de la creación misma. Goten apretó los puños, su aura de Super Saiyajin 2 estallando con chispas eléctricas. No me importa cuántos ojos tengas o cómo te llames. Nadie usa nuestro poder para esclavizar a la gente. El horizonte, antes desolado por la explosión, comenzó a llenarse de miles de presencias. La gran alianza Shinobi había llegado. A la cabeza, ondeando las banderas de las 5 grandes naciones, avanzaban los Kages, seguidos por batallones de ninjas que habían dejado de lado sus diferencias por una causa única. En el centro del frente, 2 figuras destacaban sobre todas las demás. Naruto Uzumaki, envuelto en el manto dorado del Kibi, y Sasuke Uchiha, quien caminaba con paso firme a pesar de haber estado encadenado hace apenas unas horas.
Naruto había intercedido personalmente ante Tsunade y los líderes de los clanes, alegando que nadie conocía mejor la mente de Madara que el propio Sasuke. Así que esto es lo que significa ser un dios, dijo Sasuke, alzando la vista hacia la figura blanquecina de Madara. Es una visión desagradable. No importa cuántas transformaciones tenga, gritó Naruto, chocando sus puños. Si Goten y Trunks están ahí arriba peleando, nosotros no podemos quedarnos atrás. Madara, flotando con la elegancia de un ser celestial, observó al ejército que se extendía a sus pies. Sus ojos Rinnegan recorrieron las filas de miles de hombres con una indiferencia absoluta. Interesante, murmuró Madara, su voz proyectada por el poder de los 6 caminos. Traen un ejército para una guerra que ya terminó antes de empezar. Son como insectos tratando de detener una tormenta con sus alas. ¿De qué sirve el número cuando la diferencia de poder es infinita? Madara ni siquiera se puso en posición de guardia. Para él, la llegada de la alianza era un trámite innecesario. Su atención seguía centrada en los 2 Saiyajines, a quienes consideraba los únicos dignos de su esfuerzo. Sin embargo, algo cambió en la atmósfera. De repente, el tiempo pareció ralentizarse para Naruto y Sasuke. En un plano de existencia que solo ellos podían percibir, una presencia antigua se manifestó. Hagoromo Tsutsuki, el sabio de los 6 caminos original, apareció ante ellos en una visión de luz blanca. Mis hijos, susurró el sabio. Madara ha roto el equilibrio de este mundo al absorber una energía que no pertenece a este plano. El ki de los visitantes estelares ha corrompido el flujo natural del chakra. Si él tiene éxito, el ciclo de la vida no solo se detendrá, se extinguirá. El sabio extendió sus manos. Les concederé el poder para equilibrar la balanza. A ti, Naruto, la voluntad del sol y el chakra de todas las bestias. A ti, Sasuke, el poder de la luna y el despertar del Rinnegan supremo. En el mundo real, una explosión de luz emanó de ambos jóvenes. Naruto entró en el modo sabio de los 6 caminos, con las esferas negras, Gudama, flotando tras él y una vitalidad que hacía temblar la tierra. Sasuke abrió su ojo izquierdo, revelando un Rinnegan con 6 Tomoe, el arma definitiva del clan Uchiha. Madara, por primera vez desde su transformación, frunció el ceño. La arrogancia en su rostro fue sustituida por una mueca de sorpresa. No esperaba que el espíritu de Hagoromo interviniera directamente. Así que el viejo les dio sus sellos, siseo Madara, apretando su báculo. No importa. Sigo teniendo el JB y la energía de los Saiyajines. Soy el único que posee la combinación de ambos mundos. Goten y Trunks descendieron un poco, colocándose en formación junto a Naruto y Sasuke. Los 4 guerreros más poderosos de la historia se alinearon frente al sabio de los 6 caminos. Parece que la fiesta se puso buena, dijo Goten con una sonrisa desafiante, sintiendo el nuevo poder de sus amigos. Naruto, Sasuke. ¿Listos para acabar con esto? ¿De veras?, exclamó Naruto. No nos estorben, Saiyajines, añadió Sasuke con su frialdad habitual, aunque su ojo Rinnegan ya estaba trazando el camino de ataque. Mientras la tensión entre los guerreros divinos alcanzaba el punto de ruptura, en la retaguardia de la Alianza Shinobi el ambiente era una mezcla de fervor y asombro. Los ninjas de las otras naciones, aquellos que solo habían oído susurros sobre los guerreros de cabellos dorados que cayeron del cielo, finalmente los tenían ante sus ojos. Meiterum, la quinta Mizukage, no podía apartar la vista de la figura de Trunks. A pesar de la inminencia del apocalipsis, su mirada analítica recorrió la espalda ancha y la postura gallarda del Saiyajin del futuro. Vaya, murmuró Mei, humedeciéndose los labios con una sonrisa coqueta. ¿Quién es ese chico sexy que Konoha nos estuvo ocultando? Si salimos vivos de esta, definitivamente tendré que pedirle una audiencia privada para discutir tratados de paz. A su lado, el cuarto Raikage, observaba a Goten con los brazos cruzados y las venas de su cuello marcándose por la anticipación. Él nunca olvidó el informe del incidente en su aldea, un chico que se movía tan rápido que el rayo parecía estático a su lado. Así que ese es el mocoso, gruñó el Raikage, con una pizca de respeto en su voz. Veamos de qué estás hecho realmente, Son Goten. Demuestra si esa velocidad es suficiente para enfrentar a un dios. El murmullo se extendió por las filas de los ninjas de Iwa, Suna y Kumo. Para ellos, Goten y Trunks eran las leyendas de las que hablaban los exploradores, seres que podían vaporizar montañas y volar sin necesidad de sellos. Verlos allí, alineados con Naruto y Sasuke, les devolvió una esperanza que creían perdida tras ver la transformación de Madara. Son ellos, gritaba un ninja de la arena. Los que derrotaron a los criminales de rango S en segundos.
Su presencia, es como si el mismo sol estuviera parado frente a nosotros, exclamaba una kunoichi de la nube, asombrada por el calor que emanaba del aura de Goten. Goten, sintiendo la mirada de miles de personas, se rascó la nuca un poco apenado por la atención, pero su expresión volvió rápidamente a la seriedad. Trunks, parece que tenemos un público difícil, dijo Goten con una media sonrisa. Entonces demos un espectáculo que valga la pena, respondió Trunks, ajustándose los guantes mientras su aura dorada crepitaba con electricidad estática. Naruto, Sasuke, nosotros abriremos la brecha. Ustedes asegúrense de que los sellos conecten. Madara, harto de la admiración que los mortales sentían por los Saiyajines, elevó su báculo. El aire comenzó a distorsionarse violentamente a su alrededor. La admiración es el sentimiento más alejado de la comprensión, sentenció Madara. Observen cómo sus leyendas se convierten en polvo bajo el peso de mi voluntad. Madara no esperó más. De su espalda, 4 sombras invisibles para el ojo humano, pero perceptibles para el Rinnegan de Sasuke y el sentido del ki de los Saiyajines, se desprendieron. El limbo, cárcel fronteriza, se activó. 4 clones invisibles de Madara, con el mismo poder que el original, se lanzaron simultáneamente contra los 4 héroes. Cuidado, gritó Sasuke. Viene algo que no pueden ver, pero yo sí. No necesito verlo para sentir su intención, rugió Goten, lanzando un puñetazo al aire vacío que chocó contra el puño de un clon invisible de Madara, creando una onda de choque que barrió el suelo bajo sus pies. La propuesta de Sasuke resonó en el campo de batalla con una lógica implacable. Su Rinnegan podía ver las sombras del limbo, y el modo sabio de Naruto podía sentirlas. Eran los únicos capaces de contener esas copias invisibles de Madara mientras los guerreros más potentes se lanzaban a la yugular del original. Es una locura, replicó Goten, apretando los dientes. Esos clones tienen la misma fuerza que él. Si los dejamos solos contra Naruto y Sasuke, podrían ser abrumados. No estarán solos, una voz firme y cargada de determinación cortó el aire. Sakura Haruno dio un paso al frente, con sus puños envueltos en un chakra que hacía vibrar el suelo. A su lado, los 5 Kages se posicionaron en formación de combate. No subestimes a los ninjas de este mundo, Goten, dijo Shikamaru Nara, mientras el resto de los 11 de Konoha se alineaban. Neji, con su Byakugan activo al máximo, y Hinata, con una mirada de acero que Goten nunca le había visto, se colocaron en guardia. Kakashi y Wi, este último ya liberando el vapor verde de las puertas internas, asintieron con solemnidad. Temari se acercó a la vanguardia, cruzando su mirada con la de Trunks. Con un gesto desafiante, abrió su abanico gigante. Escucha bien, Pelilila, dijo Temari con una sonrisa feroz. Puede que ustedes tengan un poder divino, pero nosotros hemos sobrevivido a guerras que ni te imaginas. No subestimes el poder de los shinobis. Nosotros seremos el apoyo, ustedes sean el martillo. El ejército de la alianza estalló en un grito de guerra que eclipsó el rugido del viento. Miles de ninjas lanzaron simultáneamente sus jutsus para crear una cortina de humo y distracciones elementales, mientras Naruto y Sasuke se lanzaban contra las sombras invisibles de Madara, chocando con ráfagas de luz y oscuridad. Entendido, rugió Goten, conmovido por el valor de sus amigos. Trunks, no podemos fallarles. Goten y Trunks se miraron y, en un instante, elevaron su ki al límite absoluto del Super Saiyajin 2. Las chispas eléctricas que los rodeaban se volvieron tan densas que parecían una armadura de relámpagos. Vamos, Madara, gritó Trunks, desenvainando su espada, que ahora brillaba con un filo de energía dorada y pura. Madara, viendo cómo los insectos se organizaban para contener sus sombras, soltó una carcajada que retumbó en los cielos. ¡Qué despliegue tan patético de sentimentalismo! ¿Creen que uniendo sus debilidades pueden formar una fortaleza? Madara elevó su báculo y las Gudamas se lanzaron hacia adelante como proyectiles inteligentes. Pero antes de que pudieran tocar a los Saiyajines, una red de sombras de Shikamaru, ráfagas de viento de Temari y ataques combinados de los Kages desviaron la atención de las esferas, abriendo un túnel de aire limpio. Goten y Trunks volaron a través de esa brecha a una velocidad que distorsionó el tiempo. Madara apenas tuvo tiempo de cruzar sus brazos antes de que Goten conectara un puñetazo cargado con todo su ki en su estómago, mientras Trunks lanzaba un tajo descendente con su espada imbuida en energía. El impacto fue tan masivo que la onda de choque levantó la tierra en un radio de 3 kilómetros. Madara retrocedió, sus pies surcando el aire mientras una mueca de verdadera sorpresa cruzaba su rostro blanco.
Por primera vez en eones, el dios de los Shinobis sintió que la presión no venía solo de dos guerreros estelares, sino de la voluntad unida de todo un planeta. En un plano existencial que superaba la comprensión humana y Shinobi, un reino de arquitecturas imposibles y cielos de cristal vibraba ante el eco de la batalla que se libraba en la Tierra. Allí, sentado en un trono tallado en materia oscura, se encontraba Valerius, el dios de la destrucción de una región no olvidada del cosmos. Valerius no era un espectador pasivo. Sus ojos, profundos como el vacío mismo, seguían cada movimiento de Madara Uchiha. Se levantó lentamente de su trono, haciendo que las joyas de su armadura resonaran con un eco metálico y gélido. Estiró sus manos, sintiendo como la energía destructiva fluía por sus dedos. Tal vez olvidaré la espera, susurró Valerius, su voz cargada de una autoridad que podría doblegar soles. Tendré que ir a ayudar a ese sujeto. Valerius observaba con desdén la imagen de la alianza Shinobi, los Kages y los Saiyajines rodeando al sabio de los 6 caminos. Para un ser que representaba el equilibrio absoluto mediante la aniquilación, la imagen de miles de seres uniendo sus fuerzas contra un solo hombre, por muy ambicioso que fuera este, resultaba un insulto a su código de honor guerrero. Miles contra uno es muy injusto, continuó el dios de la destrucción. Ese humano ha logrado tocar la esencia de la creación y la destrucción al mismo tiempo. No permitiré que una horda de hormigas apague una chispa tan interesante solo por su miedo a la evolución. Con un solo paso, Valerius rasgó el tejido del espacio-tiempo. No necesitaba transportes ni guías, su voluntad era el camino. En el campo de batalla de la Tierra, el cielo, que ya estaba dividido por el poder de Madara y los Saiyajines, sufrió una herida sangrienta. Un rayo de luz obsidiana cayó desde el cenit, impactando justo entre Madara y la vanguardia de la alianza Shinobi. La onda de choque no levantó polvo ni rocas, simplemente desintegró todo lo que tocó en un radio de 100 metros, dejando un círculo de vacío absoluto. Goten y Trunks se detuvieron en seco, sus cuerpos temblando por un instinto primario de supervivencia que nunca habían sentido, ni siquiera frente a Madara. Madara, desde su posición elevada, entrecerró sus ojos Rinnegan, sintiendo por primera vez que su título de dios era una palabra vacía ante la presencia que emergía de la oscuridad. Valerius caminó fuera del cráter de vacío. Su piel emanaba un aura de color índigo que sofocaba cualquier rastro de oxígeno. Miró a Madara y luego a la alianza con un aburrimiento letal. He venido a equilibrar la balanza, sentenció Valerius. Si el destino de este mundo se decide por la fuerza, entonces yo seré el peso que hunda su esperanza. La presencia de Valerius actuaba como un agujero negro para la esperanza. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y el silencio que siguió a su llegada fue sepulcral. ¿Qué pasa, Saiyajines?, preguntó Valerius, su voz resonando con una vibración que hacía castañear los dientes de los ninjas. ¿Ya no tienen tanta convicción? ¿O es que finalmente han comprendido que su destino no les pertenece? Madara, el sabio de los 6 caminos, no soportó la humillación de ser ignorado en su propio campo de batalla. Con el Rinnegan brillando de furia, dio un paso al frente. No sé quién te crees que eres, intruso. Este es mi mundo, mi sueño y mi... Zas. Antes de que Madara pudiera terminar la frase, Valerius movió su mano con una velocidad que ni el Rinnegan supremo pudo rastrear. No fue un golpe de puño, fue una simple bofetada cargada con una fracción de energía destructiva. El impacto envió a Madara volando como un proyectil, atravesando la llanura hasta enterrarse profundamente en la base de una montaña lejana, la cual se sacudió hasta casi colapsar. Tú ocúpate de los insectos, sentenció Valerius sin siquiera mirar hacia dónde cayó el Uchiha. Los Saiyajines son míos, rugió, y su grito hizo que el cielo se rasgara. Goten, impulsado por un instinto de supervivencia que se transformó en pura adrenalina, estalló. Su aura de Super Saiyajin 2 se volvió tan intensa que el suelo bajo sus pies se convirtió en lava líquida. Las chispas eléctricas golpeaban el aire mientras se lanzaba contra el dios de la destrucción en un ataque desesperado. Goten lanzó un puñetazo directo al rostro de Valerius, un golpe capaz de desintegrar un asteroide. Pero Valerius ni siquiera parpadeó. Con un movimiento de cuello tan sutil que parecía una caricia del viento, esquivó el puño de Goten. Acto seguido, con la elegancia de un maestro de artes marciales ancestral, Valerius cerró su puño a escasos centímetros del pecho de Goten, emulando el legendario golpe de Bruce Lee. ¡Bam! No hubo fuego, solo una onda expansiva de presión física pura que salió disparada desde la espalda de Goten, atravesando las nubes y limpiando el cielo en kilómetros a la redonda.
Goten quedó paralizado en el aire, sus ojos se pusieron en blanco, sus pulmones se vaciaron de golpe y un hilo de saliva escapó de su boca mientras su cuerpo se arqueaba violentamente por el impacto interno. Trunks, paralizado por el horror, vio cómo su mejor amigo quedaba fuera de combate con un solo movimiento casual. La alianza Shinobi retrocedió en masa, incluso Naruto y Sasuke sintieron un sudor frío recorrerles la nuca. El poder de Madara era una montaña, pero el poder de Valerius era el vacío mismo que contenía al universo. Valerius sostuvo a Goten por el frente de su traje antes de que cayera al suelo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y decepción. «Esto es todo», susurró el dios. «El linaje de los Saiyajines ha decaído si esto es lo máximo que pueden ofrecer». Trunks apretó el mango de su espada, aunque sus manos temblaban. Sabía que no tenían oportunidad, pero el orgullo de su raza y la vida de sus amigos no le permitían huir. El cuerpo de Goten impactó contra el suelo con un sonido sordo, levantando una pequeña nube de polvo. Valerius lo soltó como quien se deshace de un juguete roto, observando con indiferencia cómo el joven Saiyajin quedaba inmóvil en la tierra. Trunks sintió que algo dentro de él se rompía. No era miedo, era la combustión de su propia sangre. Apretó el mango de su espada hasta que el cuero crujió y sus nudillos sangraron. «Tú, no debiste hacer eso», susurró Trunks. De repente, el mundo entero comenzó a vibrar. No era un temblor de tierra común, era el tejido de la realidad siendo estirado. Trunks cerró los puños y comenzó a gritar, un rugido que desgarró el cielo. Sus cejas desaparecieron, su cabello creció de forma salvaje hasta la cintura y una lluvia de relámpagos dorados golpeó el cráter. El aire se volvió tan pesado que los ninjas de la alianza tuvieron que clavarse al suelo con chakra para no ser barridos por la presión. Trunks había alcanzado el Super Saiyajin 3. Valerius, lejos de inmutarse, ladeó la cabeza. Sus ojos brillaron con una luz púrpura mientras un crujido seco emanó de su cuello al girarlo. «Vaya, así que aún quedaba algo de fuego en esa sangre», comentó Valerius. Una fina capa de aura morada, densa y letal como el veneno, comenzó a cubrir su cuerpo. «Muéstrame, guerrero del futuro, si ese cabello largo es solo adorno o si realmente tienes la fuerza para tocar a un dios». En una fracción de segundo, la velocidad de Trunks dejó de ser física para volverse conceptual. Desapareció de la vista de todos, incluso de los ojos de los sabios. Apareció directamente frente al rostro de Valerius, su bota cargada con una cantidad masiva de energía, lanzando una patada lateral con la intención de decapitar al dios. ¡Cabón! El antebrazo de Valerius se levantó justo a tiempo para bloquear el golpe. El impacto generó una onda de choque tan potente que las nubes en el cielo se dispersaron en un círculo perfecto de miles de kilómetros. La tierra bajo ellos se hundió 50 metros por la pura presión descendente. Trunks no se detuvo. Al ver su patada bloqueada, utilizó el antebrazo del dios como punto de apoyo para girar y lanzar un tajo descendente con su espada imbuida en ki de grado 3. Valerius sonrió. Por primera vez en la batalla, se movió activamente. Con la punta de un solo dedo, desvió la hoja de la espada, haciendo que el tajo de Trunks partiera una montaña entera a 3 kilómetros de distancia como si fuera mantequilla. «Tu velocidad es aceptable», rugió Valerius, lanzando un revés de palma que Trunks esquivó por milímetros, perdiendo algunos mechones de su largo cabello dorado en el proceso. A lo lejos, Naruto y Sasuke observaban la escena con absoluta estupefacción. La velocidad y la violencia del intercambio superaban cualquier cosa que hubieran visto en la Cuarta Guerra Ninja. «Si nos acercamos a esa zona de combate, seremos desintegrados por la pura fricción del aire», advirtió Sasuke, con su Rinnegan tratando desesperadamente de seguir el rastro morado y dorado. «Tenemos que ayudarlo, de veras», exclamó Naruto. «Si Trunks pierde, no quedará nada de este mundo para que Madara lo sueñe». La atmósfera de la Tierra dejó de ser aire para convertirse en puro plasma. Trunks, con las venas de su frente a punto de estallar y su cabello dorado ondeando como una llamarada perpetua, forzó su Super Saiyajin 3 más allá de sus límites naturales. El desgaste de energía era masivo, pero su voluntad de proteger a Goten y al mundo ninja actuaba como un reactor inagotable. En un estallido sónico que pulverizó los cristales de las aldeas más cercanas, Trunks y Valerius se lanzaron al vacío del cielo. Lo que siguió fue una coreografía de destrucción que ningún ojo humano, ni siquiera los de la Gran Alianza Shinobi, podía procesar. Para los ninjas en tierra, el cielo se había transformado en un lienzo de caos. No veían cuerpos, solo estelas de luz. Una línea dorada trazaba ángulos agudos y violentos, representando la furia y la velocidad de Trunks.
Una línea morada fluía con una elegancia mortal, cortando el cielo como una navaja de energía destructiva. Cada vez que las dos luces se cruzaban, el cielo se iluminaba con un destello cegador seguido de un estruendo que hacía vibrar los órganos internos de todos los presentes. Tras cada choque, una cúpula de aire comprimido se expandía desde el punto de impacto, barriendo nubes, montañas y obligando a los shinobis a clavarse al suelo con todo su chakra solo para no salir volando. «Es increíble», gritó Kakashi, cubriéndose el rostro con el brazo. «No solo es velocidad, están distorsionando el espacio alrededor de ellos». De pronto, el sonido cesó por un segundo, pero la presión aumentó 1000 veces. Las luces empezaron a desaparecer y reaparecer a kilómetros de distancia en milésimas de segundo. Aparecían sobre el océano, dejando un surco en el agua, y un instante después estaban sobre el desierto, cristalizando la arena. Ninguno de los dos era visible. Era como si dos fantasmas divinos estuvieran librando una guerra en una dimensión paralela. Solo los rastros cromáticos, el oro y el púrpura daban fe de que la batalla seguía en curso. Valerius, en medio de ese intercambio frenético, comenzó a reír. El sonido de su risa llegaba a la tierra con retraso, mezclado con el trueno de los puñetazos. «Sí. Muévete más rápido, Saiyajin. Haz que el universo sienta tu existencia antes de que yo la borre». Trunks no respondía con palabras, solo con el incremento de su ki. Sabía que su cuerpo estaba llegando al punto de ruptura, pero cada choque de sus puños contra el antebrazo o el pecho de Valerius era una declaración de que los mortales no se rendirían sin luchar. Sasuke intentaba seguir el rastro con su Rinnegan supremo, pero incluso para él, la imagen era borrosa. «Están moviéndose tan rápido que están saltando entre los pliegues del tiempo», murmuró Sasuke, con sudor frío recorriendo su mejilla. «Si esa energía choca directamente contra la corteza terrestre, el planeta se partirá como un cristal». En ese momento, las dos luces convergieron en el cenit del cielo, justo encima del campo de batalla. La luz dorada y la morada se entrelazaron en una espiral ascendente que amenazaba con tragarse la luz del sol. Tras un choque de puños que generó una explosión de vacío, las dos luces se separaron violentamente. El silencio regresó por un instante, un silencio pesado y antinatural. Valerius flotaba en el aire, ni siquiera jadeaba, sus ropajes estaban impecables y su aura morada fluía con una calma aterradora. «¡Qué gran calentamiento!», dijo el dios, estirando los brazos con una sonrisa de satisfacción. Hacía siglos que no sentía una fricción tan agradable. Pero el juego se está volviendo repetitivo. Antes de que Trunks pudiera procesar las palabras del dios, este desapareció. En menos de un parpadeo, Valerius reapareció justo debajo de Trunks. Con un movimiento fluido y despectivo, sujetó el tobillo del Saiyajin con una fuerza que hizo crujir los huesos. «Regresa a la tierra, mortal», sentenció Valerius. Con un giro de cadera, lanzó a Trunks hacia el horizonte. El cuerpo del guerrero salió disparado como un meteorito dorado, rompiendo la barrera del sonido decenas de veces por segundo. Trunks intentaba desesperadamente recuperar el equilibrio, pero la energía del dios que aún rodeaba su tobillo anulaba su control sobre el ki. El impacto ocurrió a cientos de kilómetros de distancia del campo de batalla original. Al principio, el choque pareció extrañamente silencioso, solo se veía un pequeño agujero perfecto donde Trunks se había hundido en la corteza terrestre. 1, 2, 3 segundos. Entonces, el planeta entero pareció dar un grito de agonía. La Tierra comenzó a procesar la magnitud de la energía cinética de Valerius. De repente, una explosión de magnitud sísmica desgarró la superficie. La corteza se hundió y se elevó simultáneamente, creando un cráter del tamaño de un continente. La presión fue tan inmensa que perforó el manto terrestre. De las profundas grietas empezaron a brotar chorros de magma incandescente que alcanzaban los 1000 metros de altura. En cuestión de minutos, el cráter comenzó a llenarse de fuego líquido, formando un océano de lava que iluminaba el cielo con un resplandor rojo sangre. Desde el centro de ese infierno líquido, una explosión de energía dorada dispersó la lava. Trunks emergió, con su cabello de Super Saiyajin 3 erizado y su cuerpo cubierto de raspaduras y sangre, pero con una furia que quemaba más que el magma que lo rodeaba. «Aún no, he terminado», rugió Trunks. Convertido en una flecha de luz pura, Trunks cruzó el continente en segundos, volviendo al campo de batalla donde Valerius lo esperaba. Al llegar, la presión de su llegada fue tan fuerte que los ninjas de la Alianza tuvieron que cubrirse para no ser incinerados por el calor que emanaba de su cuerpo. Mientras Trunks regresaba para encarar al dios, en la base de la montaña donde Madara había sido enterrado,
Un ojo Rinnegan se abrió de golpe. El Uchiha había observado el cráter continental desde la distancia y la velocidad de los combatientes. Esa fuerza, no es de este mundo, murmuró Madara, levantándose de entre los escombros. Pero este planeta es mi tablero. Si ese dios cree que puede simplemente borrar mi obra, se equivoca. Al mismo tiempo, la mano de Goten, que yacía inconsciente, comenzó a cerrarse con fuerza sobre la tierra. El suelo a su alrededor empezó a agrietarse. La visión de su amigo siendo lanzado como basura y el sufrimiento de la tierra misma estaban despertando algo en lo más profundo de su ADN Saiyajin. Trunks aterrizó frente a Valerius con una respiración pesada. Sus músculos palpitaban y el aura dorada de su Super Saiyajin 3 comenzó a parpadear. Con una calma que sorprendió al dios de la destrucción, Trunks dejó escapar un largo suspiro y, en un destello de luz, su cabello se encogió y sus cejas regresaron. Había vuelto al Super Saiyajin 2. Valerius soltó una carcajada seca, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué sucede, mortal? Tu cuerpo finalmente se ha rendido ante el peso de un poder que no puede cargar, dijo el dios con una soberbia que hacía vibrar el aire. Si has aceptado tu destino y has decidido dejar de pelear, al menos muere con dignidad. Trunks apretó el mango de su espada y sonrió con ironía, una mirada que recordaba a la determinación de su padre, Vegeta. En este mundo de ninjas aprendí algo importante, dijo Trunks, su voz firme pese al agotamiento. El poder bruto es inútil si no tienes una táctica para conectarlo. Los shinobis me enseñaron que una finta bien ejecutada vale más que 1000 golpes al aire. Valerius arqueó una ceja, intrigado pero confiado. Trunks se lanzó al ataque. En su estado de SSJ2, su velocidad era inmensa, pero para los sentidos divinos de Valerius, era un movimiento lento y predecible. El dios no se molestó en ponerse en guardia, simplemente se quedó allí, flotando, esperando que el joven Saiyajin llegara para terminar con él de un solo golpe. Trunks acortó la distancia en un pestañeo. Cuando estuvo a escasos centímetros del pecho de Valerius, el dios preparó su mano para atravesar al chico. Pero entonces, la realidad pareció doblarse. Ahora rugió Trunks. En el último microsegundo del movimiento, Trunks no golpeó con la fuerza del nivel 2. En una explosión de energía que cegó a todos los presentes, regresó instantáneamente al Super Saiyajin 3. No mantuvo la forma, solo la usó como un impulsor de impacto. La fuerza del golpe no fue solo física, fue la concentración de todo el ki acumulado de Trunks en un solo punto, el estómago de Valerius. El puño del Saiyajin se hundió en el abdomen del dios antes de que éste pudiera activar su aura de destrucción total. ¡Bum! Una onda de choque circular estalló desde el punto de impacto, barriendo el polvo. Valerius, el ser que se creía inamovible, abrió los ojos con una mezcla de shock y dolor. Sus pies se despegaron del suelo y salió disparado hacia atrás, surcando el aire por varios metros hasta que logró clavar sus talones en el vacío, dejando una estela de energía morada tras de sí. El dios de la destrucción se detuvo, con una mano sobre su estómago. El silencio que siguió fue absoluto. La alianza Shinobi contuvo el aliento. Trunks lo había logrado, había golpeado a un dios. Lo sentiste, ¿verdad?, dijo Trunks, regresando de nuevo al SSJ2 para conservar energía, con una gota de sudor cayendo por su frente. Eso fue por Goten. Valerius bajó la mano y miró su abdomen. Una pequeña mancha de polvo marcaba su ropa. Lentamente, levantó la vista, y esta vez, su mirada ya no era de aburrimiento. Una sonrisa salvaje y peligrosa comenzó a dibujarse en su rostro. Táctica, susurró Valerius. Debo admitirlo, eso fue muy astuto de tu parte, Trunks. Me has recordado por qué los Saiyajines eran conocidos como la raza guerrera más peligrosa. Pero ahora, has hecho que esto deje de ser un calentamiento. Mientras en el cielo el duelo entre Trunks y Valerius alcanzaba cotas divinas, en tierra firme la pesadilla regresaba. Madara Uchiha emergió de los escombros de la montaña con una calma glacial. Su túnica blanca de sabio ondeaba al viento y su Rinnegan brillaba con una claridad aterradora. Había comprendido que, para el dios de la destrucción, él era poco más que un entretenimiento secundario, y esa humillación solo había servido para enfocar su odio. El intruso tiene razón en algo, dijo Madara, su voz proyectada por el chakra de los 6 caminos, helando la sangre de miles de ninjas. No tiene sentido mirar al cielo cuando el suelo bajo sus pies está a punto de desaparecer. He aceptado mi papel por ahora. Ustedes son mi responsabilidad. En un estallido de velocidad que distorsionó el aire, Madara desapareció de su posición.
Antes de que el grueso de la alianza pudiera siquiera parpadear, el Uchiha ya estaba frente a la vanguardia, con una Gudama transformándose en un báculo negro listo para segar vidas. 5 sombras se lanzaron al frente para interceptar al sabio antes de que alcanzara a los batallones de ninjas médicos y mensajeros. Naruto Uzumaki, en su modo sabio de los 6 caminos, cruzó su báculo de sombra con el de Madara, provocando una chispa de energía que desintegró el suelo a su alrededor. Sasuke Uchiha desenvainó su espada imbuida en el rayo negro del Chidori, su Rinnegan analizando cada flujo de chakra del enemigo. Sakura Haruno activó el Byakugou, con marcas de diamante extendiéndose por todo su cuerpo, lista para liberar una fuerza capaz de pulverizar montañas. Rock Lee, con las puertas internas rugiendo en su interior, se posicionó en una guardia de loto, su velocidad aumentando hasta volverse un borrón verde. Zora, con su propia determinación ardiendo, se mantuvo firme, canalizando su energía para apoyar el asalto frontal. No dejaré que des un solo paso más, Madara rugió Naruto, mientras el chakra de Kurama formaba brazos gigantes a su espalda. Madara sonrió con desdén, sus ojos saltando de un oponente a otro. Interesante selección. Los herederos de la voluntad de fuego y los que pretenden alcanzar a los dioses. Pero olvidan algo, yo soy el origen de este mundo nuevo. Madara realizó un sello de manos con una sola mano mientras bloqueaba el ataque de Sasuke con la otra. Limbo, en Goku. 4 sombras invisibles salieron disparadas de su cuerpo. Sakura fue golpeada en el aire por una fuerza invisible que la mandó a volar varios metros. Lee tuvo que realizar una pirueta desesperada para evitar que su cuello fuera quebrado por el vacío. Sasuke, ahora gritó Naruto. Sasuke utilizó su Ame no Pejikara, intercambiándose instantáneamente con una piedra detrás de Madara, lanzando un corte directo a su cuello. Pero el sabio era demasiado rápido. El combate se transformó en un torbellino de jutsus de alto nivel, golpes de fuerza bruta y manipulación del espacio-tiempo. A lo lejos, el ejército de la alianza observaba con el aliento contenido. Sabían que si esos 5 caían, nada detendría a Madara de ejecutar el Tsukuyomi infinito mientras el dios de la destrucción jugaba con los Saiyajines en el espacio. El aire se llenó de un silencio gélido cuando los 5 defensores Naruto, Sasuke, Sakura, Lee y Zora cargaron en una línea coordinada. Parecía el ataque perfecto, una combinación de fuerza bruta, velocidad divina y precisión ocular. Pero Madara Uchiha, el hombre que una vez enfrentó solo a batallones enteros, se movió con una fluidez que desafiaba la lógica. Como si el tiempo se ralentizara para él, Madara giró el torso milímetros para dejar pasar el puño de Sakura. Con un paso lateral casi perezoso, esquivó la patada de Lee, y usando la inercia del ataque de Naruto, se deslizó entre las sombras del limbo para aparecer a las espaldas de los 5. No se detuvo a contraatacar, su objetivo era más cruel. Son demasiado lentos para proteger lo que aman, susurró Madara. Antes de que Naruto pudiera girarse, Madara ya era un borrón blanco lanzándose contra el corazón de la alianza Shinobi. Lo que siguió no fue una batalla, fue una exhibición de taijutsu puro y devastador. Madara entró en las filas de los ninjas de la arena y la nube como un rayo. No necesitaba jutsus a gran escala, sus manos y pies eran armas definitivas. Con un golpe de palma, rompió la formación de una docena de ninjas, enviándolos por los aires con los pulmones colapsados. Arrebató una espada a un capitán de Ibai, en un movimiento circular, desarmó a 20 soldados, moviéndose con una elegancia que parecía un baile macabro. Sus ojos Rinnegan predecían cada kunai, cada papel bomba y cada intento de contraataque antes de que los ninjas siquiera pensaran en ejecutarlos. Mantengan la formación, gritaba un comandante, pero su voz fue cortada cuando Madara apareció frente a él, golpeando su pecho con una fuerza que lo lanzó contra sus propios hombres. El campo de batalla se convirtió en un caos de cuerpos volando y gritos de sorpresa. Madara se movía tan rápido que parecía estar en 10 lugares a la vez. Los ninjas de la alianza, que minutos antes miraban a los Saiyajines con esperanza, ahora caían como trigo ante una guadaña. Maldito sea, rugió Naruto, lanzándose de nuevo a la persecución. Deja en paz a los demás. Sasuke activó el Susanoo solo por un segundo para intentar atrapar a Madara con una mano de chakra gigante, pero el Uchiha simplemente saltó sobre la cabeza de los ninjas, usándolos como peldaños, burlándose de la velocidad de sus perseguidores. Madara estaba disfrutando. Cada golpe que asestaba, cada hueso que rompía, era un mensaje para el dios de la destrucción que observaba desde el cielo. Incluso si soy una hormiga ante ti, soy el dios de la muerte para ellos. Justo cuando Madara se disponía a arrasar con la división de ninjas médicos donde se encontraba Hinata,
Una ráfaga de viento y un estallido de energía lo obligaron a frenar por primera vez. Kakashi y Whis se interpusieron en su camino. Parece que tendremos que ir más allá de nuestros límites, Kakashi dijo Whis, su piel volviéndose roja mientras el vapor de la séptima puerta, la puerta de la maravilla, comenzaba a emanar de él. No tenemos otra opción, respondió Kakashi, levantando su banda protectora. Si no lo detenemos aquí, no quedará alianza que salvar cuando termine el duelo en el cielo. Madara Uchiha creía que se enfrentaba a los mismos ninjas de hace meses, pero subestimó un factor crucial, la cámara de gravedad de la corporación Cápsula. Durante semanas, los novatos de Konoha y sus senseis habían entrenado bajo una presión 10, 20 y hasta 50 veces superior a la de la Tierra, siguiendo las rutinas extremas de los Saiyajines. Sus fibras musculares eran más densas y sus reflejos habían sido forzados hasta el límite humano. En un movimiento coordinado, el círculo se cerró. Madara, rodeado, comenzó su danza de bloqueos, pero esta vez el ritmo era distinto. Los ataques no venían con la velocidad del chakra convencional, venían con la potencia cinética de guerreros acostumbrados a cargar toneladas. Ahora rugió Shikamaru, dirigiendo la formación. Madara esquivó un tajo de la espada de Sasuke y bloqueó un puñetazo de Sakura, pero la velocidad de Mitsui, potenciada por la gravedad aumentada de su entrenamiento, fue superior. Whis se deslizó por un ángulo muerto y conectó un rodillazo devastador directamente en las costillas del sabio. Crack. El sonido de huesos rompiéndose resonó en el campo. Madara soltó un gruñido de dolor y, por un microsegundo, su guardia perfecta se desmoronó. Ese segundo fue todo lo que Hinata y Neji necesitaban. Los dos genios del clan Iga se movieron como sombras gemelas, sus manos rodeadas de un aura de chakra refinado. 8 trigramas, 64 palmas gritaron al unísono. Sus manos golpearon el pecho de Madara con una precisión quirúrgica. No buscaban solo daño físico, sino colapsar los puntos de presión del chakra de los 6 caminos. Decenas de golpes impactaron en el torso de Uchiha, haciendo que su cuerpo vibrara violentamente. Madara, enfurecido, lanzó su brazo hacia adelante para atrapar el cuello de Neji, pero los primos se coordinaron perfectamente, se impulsaron hacia atrás en direcciones opuestas, escapando de sus garras como hojas al viento. Madara quedó solo en el centro del cráter, recuperando el aliento mientras su cuerpo se regeneraba a una velocidad asombrosa. Sin embargo, no tuvo tiempo de terminar el proceso. A sus espaldas, una masa de energía dorada se cernía sobre él. Naruto Uzumaki, aprovechando la apertura que sus compañeros habían creado, no usó un Rasengan ni un proyectil, usó la fuerza bruta que había perfeccionado bajo la tutela de Goten. Esto es por todos, Madara, rugió Naruto. Una mano de chakra gigante emergió de su espalda, concentrando una presión masiva. El golpe conectó de lleno en la espalda del sabio, justo entre los omóplatos. El impacto fue tan violento que el suelo bajo Naruto se hundió, y Madara salió disparado como un proyectil, atravesando el aire y dejando una estela de polvo mientras su cuerpo rodaba por la llanura, humillado ante la fuerza de la alianza. Desde el cielo, Valerius observó la escena con una ceja levantada. Interesante, murmuró el dios de la destrucción. Parece que los insectos han aprendido a afilar sus aguijones. Tal vez este planeta tenga más valor del que parece. Trunks, aún en el aire y recuperando el aliento, sonrió al ver a sus amigos triunfar. Te lo dije, Valerius. En este mundo, nadie pelea solo. Madara se puso en pie a lo lejos, su túnica blanca ahora manchada de tierra y sangre. Sus ojos Rinnegan brillaban con una furia asesina que ya no conocía límites. El juego del taijutsu había terminado, ahora, el sabio estaba listo para mostrar por qué el mundo le temía. El suelo tembló levemente cuando Goten apoyó las palmas sobre la tierra. Sus pulmones ardían y cada fibra de su pecho protestaba por el impacto del golpe de Bruce Lee que había recibido minutos antes. «¡Mierda!», exclamó, escupiendo un poco de sangre y tocando su esternón. El golpe de Valerius todavía resonaba en su sistema nervioso. Alzó la vista y vio a Trunks en el cielo. Su mejor amigo estaba al límite, el aura del Super Saiyajin 3 parpadeaba y su respiración era errática, un signo claro de que el desgaste de energía estaba consumiendo su fuerza vital. Sin dudarlo, Goten estalló en una aura dorada, regresando a su SSJ-2 y volando como un proyectil hasta posicionarse hombro con Trunks. Bien, Trunks, es mi turno, dijo Goten con una sonrisa de lado, aunque sus ojos mostraban una seriedad impropia de él. Descansa un poco o ve a ayudar a Naruto y los demás con Madara. Yo me encargo de este sujeto. Trunks, jadeando, lo miró con incredulidad.
Es imposible, Goten, con el nivel 2 no podrás ni tocarlo. Su velocidad es de otra dimensión. No subestimes el instinto de un Son, respondió Goten. Sin previo aviso, Goten desapareció. Valerius apenas tuvo tiempo de arquear una ceja antes de recibir una patada lateral directamente en el antebrazo con el que intentó bloquear. La potencia del golpe fue tal que el dios de la destrucción fue desplazado varios metros hacia atrás por el aire. Vaya, el pequeño ha vuelto con más energía, dijo Valerius, su sonrisa volviéndose depredadora. Lo que siguió fue un espectáculo que desafiaba la física. Goten y Valerius se enzarzaron en un intercambio de golpes a una velocidad que convertía sus movimientos en estelas de luz. Se movían por todo el espacio aéreo, cambiando de lugar tras cada impacto seco. ¡Pam! ¡Bum! ¡Crash! Cada choque de nudillos generaba ondas de presión que dispersaban las nubes. Goten, aprovechando un momento de apertura, se deslizó por debajo de la guardia del dios y sujetó con ambas manos la pierna de Valerius. Con un grito de guerra, giró sobre su propio eje, intentando lanzar al dios al espacio exterior. Sin embargo, Valerius no era un oponente común. Mientras era revoleado por el aire, su mano se movió como una serpiente morada y atrapó con fuerza el brazo de Goten. La presión en el agarre del dios fue tan inmensa que los dedos de Goten se abrieron por puro reflejo, soltando la pierna de su rival. Valerius aprovechó la inercia para lanzar un puñetazo directo al rostro de Goten. Pero el entrenamiento en la cámara de gravedad y los combates contra Madara habían agudizado los reflejos del Saiyajin al máximo. Goten inclinó la cabeza hacia atrás, sintiendo el viento del puño de Valerius rozar su nariz, y usó el brazo que el dios aún sujetaba como palanca para impulsarse y patear el pecho de su oponente. Ambos se separaron violentamente, quedando suspendidos en el aire a unos 20 metros de distancia, mirándose fijamente. El aura de Goten rugía con chispas eléctricas, mientras que el aura índigo de Valerius comenzaba a hervir con una intensidad peligrosa. «Detente ahí», murmuró Goten, recuperando el aliento pero sin quitarle la vista de encima. «Aún no has visto nada de lo que soy capaz». El silencio que siguió al combate fue absoluto. Goten descendió un poco en el aire, desactivando el Super Saiyajin 2. Su cabello regresó a su forma natural, negro y alborotado, cayendo sobre su frente con esa forma que recordaba tanto a los registros antiguos de su abuela Hime. ¿Te rindes tan pronto?, preguntó Valerius, aunque algo en su instinto de dios le decía que el espectáculo apenas comenzaba. Goten no respondió. Cerró los ojos y respiró hondo, llevando sus manos al centro de su pecho en forma de cruz. Suspiró, dejando salir todo el aire de sus pulmones, y en ese instante, la temperatura del campo de batalla subió drásticamente. El sudor y la sangre en su piel se evaporaron instantáneamente, haciendo que su cuerpo desprendiera un vapor blanco tan denso que parecía una chimenea humana. A pesar de la presión, Goten mantenía una sonrisa de confianza absoluta. De repente, una luz roja carmesí, profunda como el núcleo de una estrella, comenzó a emanar de su pecho, filtrándose entre sus dedos. El cabello negro de Goten comenzó a teñirse lentamente. No era el dorado eléctrico de antes, era un tono rojizo, brillante y místico. El aire a su alrededor dejó de vibrar por la fuerza bruta para empezar a cantar con una frecuencia divina. El rugido de Goten desgarró el firmamento. Una columna de fuego rojo estalló desde su cuerpo, elevándose hasta las nubes y dispersando la oscuridad del JBI. El aura era diferente a cualquier cosa vista en ese mundo, no era errática, sino que fluía como llamas líquidas, serena pero inmensamente poderosa. Cuando el aura se tranquilizó, los presentes quedaron mudos. El cuerpo de Goten se veía más estilizado, sus ojos habían adquirido una pupila roja y profunda, y su cabello brillaba con el color de los dioses antiguos. Había alcanzado el Super Saiyajin Dios. Trunks, desde la distancia, sintió como su propio ki se estremecía. Esa energía, no puedo sentir su límite, es ki divino, murmuró, asombrado por el salto evolutivo de su amigo. Valerius amplió su sonrisa, y por primera vez, una gota de sudor frío recorrió su nuca. El aburrimiento se había evaporado por completo. Ahora, frente a él, no había un insecto con esteroides, sino un guerrero que acababa de entrar en el terreno de las deidades. Así que esto es lo que ocultabas, heredero de Son Goku, dijo Valerius, poniéndose en guardia real. El Super Saiyajin Dios. Finalmente, alguien con quien vale la pena ensuciarse las manos. Goten abrió los ojos, que ahora brillaban con una paz aterradora. Siento el universo de una forma distinta, Valerius. Ahora no solo veo tus movimientos, veo tu intención.
El campo de batalla se sumergió en un silencio reverencial. La alianza Shinobi olvidó por completo la amenaza de Madara, quien permanecía sepultado entre los escombros tras el golpe de Naruto. Miles de miradas se elevaron hacia el cielo, donde la figura de Goten brillaba con un resplandor carmesí que purificaba el aire viciado por la guerra. Para las ninjas de las naciones aliadas, desde las veteranas hasta las más jóvenes, la imagen era hipnótica. Goten no solo emanaba poder, sino una elegancia soberana. Los hombres, por su parte, sintieron que el peso de la desesperación se levantaba de sus hombros, la confianza del Saiyajin era contagiosa. Goten miró sus propios brazos, girando las manos con curiosidad. Su cuerpo era más estilizado, menos voluminoso que en el nivel 3 de Trunks, pero la definición muscular era perfecta, como si hubiera sido esculpida por los mismos dioses. «Es increíble», murmuró Goten. «Me siento ligero, como si el aire mismo me empujara hacia adelante». Valerius no esperó más. La sonrisa macabra del dios de la destrucción se ensanchó mientras liberaba un torrente de energía morada que hizo que el espacio-tiempo crujiera. Pero Goten ya no estaba allí. Con una fluidez que hacía que el Super Saiyajin 2 pareciera cámara lenta, Goten apareció en el ángulo muerto del dios. ¡Bam! Un puñetazo seco conectó en el mentón de Valerius, levantándole la cabeza. ¡Crack! Una patada lateral se hundió en sus costillas. ¡Bum! Una patada voladora impactó de lleno en el esternón del dios. Antes de que Valerius pudiera recuperarse, Goten realizó una maniobra acrobática perfecta, saltó sobre sus hombros y atrapó el cuello del dios con la fuerza de sus piernas, cerrando un candado de tijera hidráulico. La presión era tan inmensa que las venas de la frente de Valerius se hincharon, sentía que su cabeza iba a ser arrancada de su cuerpo. Goten comenzó a girar en el aire, convirtiéndose en un torbellino rojo que arrastraba al dios. Tras decenas de revoluciones a velocidad luz, Goten soltó el agarre, lanzando a Valerius hacia el espacio exterior con una fuerza centrífuga incalculable. El cuerpo de Valerius salió disparado del planeta Tierra en milésimas de segundo. 1. Atravesó el primer planeta vecino, un gigante gaseoso, cuya atmósfera se encendió por la fricción. 2. Impactó contra una luna desolada, partiéndola a la mitad. 3. Se estrelló contra un tercer planeta rocoso, atravesándolo de polo a polo. Desde la Tierra, los ninjas con habilidades oculares vieron 3 destellos en el firmamento nocturno. Un segundo después, una estela morada rasgó el cielo de regreso. Valerius reapareció frente a Goten, pero su rostro ya no mostraba diversión. Su ropa estaba rasgada y un hilo de sangre púrpura corría por su comisura labial. La furia en sus ojos era capaz de evaporar océanos. Mortal, siseo Valerius, y el cielo de la Tierra comenzó a teñirse de un violeta oscuro. Has cometido el error de herir el orgullo de un destructor. Voy a reducir este sistema solar a cenizas cósmicas. Valerius tensó cada fibra de su ser, acumulando la energía del vacío en su brazo para lanzar un ataque que borraría a Goten de la existencia. Pero el movimiento ni siquiera llegó a ejecutarse. En una millonésima de segundo, la realidad pareció fragmentarse. Debido a la velocidad del Super Saiyajin Dios, el aire no tuvo tiempo de reaccionar, en el lugar donde Goten había estado, se quedaron fotogramas residuales de su cuerpo, imágenes estáticas que desaparecían lentamente. Para cuando el dios de la destrucción parpadeó, Goten ya estaba allí, sujetando su brazo con una fuerza que neutralizaba cualquier flujo de energía. El dios tembló. No era solo por la fuerza física, sino por la mirada de Goten, una serenidad divina que juzgaba su propia existencia. Te pedí paz y me diste guerra, sentenció Goten, su voz resonando en la mente de todos los seres vivos del planeta. Ahora, muere. Goten no necesitó tocarlo más. Utilizando una telequinesis potenciada por su nuevo estado, elevó el cuerpo de Valerius. El dios de la destrucción, por primera vez, se vio suspendido como un títere sin hilos, subiendo hasta una altura donde las nubes quedaban bajo sus pies. En el suelo, Goten se agachó. El aire a su alrededor comenzó a chisporrotear. Tomó impulso y, en un movimiento que partió la corteza terrestre en un radio de 10 kilómetros, dio un salto. No hubo un rastro de cuerpo, solo un borrón cromático de rojo, piel y ropa que rasgó la atmósfera. ¡Bam! El puño de Goten se incrustó en el estómago de Valerius en el cenit de su salto. El impacto no generó una explosión de fuego, sino algo mucho más aterrador, una expansión de aire puro y energía cinética. La onda de choque comenzó a viajar desde el punto de impacto, extendiéndose como un anillo blanco que cubrió el planeta entero en segundos.
Cuando la onda le dio la vuelta completa a la Tierra y volvió a chocar consigo misma, la presión expulsó a Valerius hacia el espacio exterior como si fuera un grano de arena. Goten aterrizó suavemente sobre la Tierra que aún temblaba. Con una calma absoluta, se sacudió las manos como quien termina una tarea mundana o se limpia un poco de arena después de jugar. El silencio en el campo de batalla era sepulcral. Naruto, Sasuke y Madara observaban hacia arriba, donde la estela morada del dios se perdía en el vacío. Pero el duelo no había terminado. Un segundo después, un rugido de fuego cruzó la atmósfera. Valerius cayó de nuevo al suelo, impactando con tal violencia que creó un cráter de cristal negro. El dios emergió de los escombros, con su armadura divina hecha a pedazos y su orgullo totalmente aniquilado. Sin embargo, en medio de su derrota, algo cambió en su aura. «Limpiarte las manos, de mí», susurró Valerius, su voz volviéndose una distorsión de odio. Nadie sobrevive a la verdadera naturaleza de un destructor. El cráter de cristal negro donde yacía Valerius comenzó a emitir un sonido agudo, una frecuencia que hacía sangrar los oídos de los ninjas más cercanos. El dios de la destrucción no se levantó simplemente, emergió como una fuerza de la naturaleza desatada. En su pecho, la piel se rasgó para revelar 3 marcas divinas que brillaban con un fuego carmesí y negro. Los símbolos, escritos en una lengua primordial anterior a la existencia del chakra, latían como corazones independientes. La metamorfosis fue aterradora. Las venas de Valerius se hincharon hasta parecer cables de acero bajo su piel. Su masa muscular se duplicó y se compactó, creando una anatomía hiperdefinida donde cada músculo parecía estar reforzado por otro interno. El aura índigo se volvió tan densa que el suelo en un radio de 1 kilómetro simplemente desapareció, sublimado en gas. Goten, suspendido en el aire con la elegancia del Super Saiyajin Dios, finalmente cambió su expresión. La serenidad absoluta fue sustituida por una ceja arqueada y una mirada de curiosidad analítica. Podía sentir cómo la presión del dios ahora intentaba aplastar su propio ki divino. «Así que esa es tu verdadera forma», murmuró Goten, cerrando los puños. El calor que emanaba de Valerius era tan intenso que incluso el aura de fuego rojo de Goten parecía ser empujada hacia atrás. A lo lejos, Trunks no pudo quedarse de brazos cruzados. A pesar de que su cuerpo gritaba por el agotamiento, el orgullo de su raza lo obligó a actuar. «No dejaré que pelees solo contra esa cosa», Goten rugió. En una explosión de voluntad, Trunks forzó sus células para regresar al Super Saiyajin 3. Su cabello creció de nuevo y los rayos dorados envolvieron su cuerpo, pero el aura era inestable, parpadeaba como una bombilla a punto de fundirse. Su energía estaba en el límite, pero su mirada estaba fija en el monstruo en el que se había convertido Valerius. Madara Uchiha, viendo la magnitud de la transformación del dios, retrocedió varios pasos. Sus ojos Rinnegan intentaban procesar la cantidad de energía que se estaba concentrando. Ni siquiera el JBI en su máximo esplendor emitía una presión tan sofocante. «Eso ya no es poder, es el fin de todas las cosas», susurró Madara, sintiendo por primera vez que su plan del Tsukuyomi infinito era una nimiedad comparado con la destrucción total que se avecinaba. Valerius levantó la vista. Sus ojos eran ahora 2 pozos de vacío absoluto. Ya no había arrogancia, solo la intención pura de borrar todo rastro de vida. «Observen bien», dijo la voz distorsionada de Valerius, que parecía salir de todas las direcciones a la vez. «Porque este es el último color que verán sus ojos antes de la nada eterna». Valerius extendió sus manos hacia el cosmos, y el espacio mismo pareció obedecerle. Una red de energía de destrucción pura salió disparada de sus palmas, cruzando la atmósfera en un instante. En el vacío del espacio, esa energía se ramificó como tentáculos cósmicos, atrapando y encadenando a 3 planetas vecinos del sistema solar, alineándolos en una fila macabra de roca, gas y hielo. Con un grito que hizo vibrar el sistema solar, el dios de la destrucción bajó sus brazos con violencia. La fila de planetas, envuelta en esa masa de energía oscura, comenzó a descender hacia la Tierra como un latigazo galáctico. Desde la superficie, la visión era apocalíptica. El cielo ya no era azul ni negro, estaba ocupado por las siluetas colosales de mundos enteros que se precipitaban hacia ellos. La presión atmosférica aumentó tanto que los ninjas de la Alianza cayeron de rodillas, con el sudor frío recorriendo sus rostros ante la inminencia de una muerte a escala planetaria. Goten comenzó a elevarse. Ignoró las carcajadas de Valerius y los gritos de terror de la Alianza. Sus ojos rojos brillaban con una determinación absoluta. A mitad de camino hacia la atmósfera superior, extendió sus brazos hacia arriba. «No dejaré que este mundo desaparezca», rugió Goten.
Usando su telequinesis divina, intentó frenar el impacto de la hilera de planetas. El choque de fuerzas fue inmenso. Su playera de combate, incapaz de soportar la tensión de su propio ki, estalló en pedazos, dejando al descubierto un torso marcado por un poder que parecía crecer segundo a segundo. Una vena se hinchó violentamente en su sien y sus músculos se dilataron, bombeando sangre a una velocidad divina mientras sus manos temblaban bajo el peso de 3 mundos. Los planetas, que antes caían a velocidades catastróficas, comenzaron a frenar. El chirrido del espacio-tiempo al ser forzado por Goten era ensordecedor. Sin embargo, no se detenían por completo, seguían descendiendo, aunque mucho más lento, aplastando la resistencia del joven Saiyajin. Valerius, al ver a Goten vulnerable y concentrado en sostener el ataque, sonrió con malicia. «Es tu fin, estúpido mortal», gritó el dios, lanzándose como una flecha hacia el costado de Goten para atravesarlo con un golpe de gracia. Pero no contó con el orgullo del príncipe de los Saiyajines. Trunks, en su estado de Super Saiyajin 3, apareció en la trayectoria de Valerius. El aura dorada de Trunks parpadeaba peligrosamente, soltando chispas eléctricas que se extinguían, pero en ese momento su cuerpo se movió por puro instinto de protección hacia su mejor amigo. «No tocarás a mi amigo», rugió Trunks. Concentrando cada onza de energía que le quedaba en su pierna derecha, Trunks conectó una patada voladora perfecta en el rostro del dios transformado. El impacto fue tan potente que rompió la barrera del sonido 1000 veces, enviando a Valerius disparado en dirección contraria, atravesando nubes y montañas hasta hundirse en lo profundo del océano, provocando un tsunami de proporciones bíblicas. Trunks quedó flotando, jadeando pesadamente, su cabello de nivel 3 comenzó a encogerse mientras caía de nuevo al estado base, totalmente agotado. Miró hacia arriba. «Goten. Es ahora o nunca», gritó con sus últimas fuerzas. Goten, con el rostro rojo por el esfuerzo y sus ojos brillando con una intensidad que parecía fuego líquido, dio un último empujón. Sus músculos se tensaron hasta el punto de ruptura. «Fuera!», el grito de Goten se escuchó en cada rincón de la galaxia. El sudor caía a chorros por el rostro de Goten. Sus brazos temblaban violentamente y sus huesos crujían bajo la presión gravitatoria de los 3 mundos encadenados que intentaba frenar. La atmósfera superior de la Tierra se estaba incendiando por el rozamiento. «No puedo», gruñó Goten, sus pies hundiéndose en el vacío mientras descendía metro a metro, aplastado por la masa planetaria. «Maldición, es demasiado peso». En un último acto de desesperación, Goten bajó la mirada hacia el campo de batalla, donde miles de ninjas observaban con el corazón en un puño. Su voz, potenciada por su ki residual, resonó como un trueno en los oídos de todos. «Necesito su energía», exclamó. «Préstenme su fuerza o este será el fin de todo». Trunks, cayendo hacia el suelo casi sin fuerzas, comprendió al instante lo que Goten intentaba. Recordó las enseñanzas de Yaos y la técnica definitiva que su amigo había practicado, la Genkidama. «Escúchenme todos», gritó Trunks, aterrizando junto a Naruto y Sasuke. «Levanten sus manos al cielo. Denle cada gota de chakra y energía vital que tengan. Es nuestra única oportunidad». Naruto fue el primero en reaccionar, alzando sus brazos con una sonrisa decidida. Sasuke lo siguió, seguido de Sakura, Hinata, Lee, los Kages y, finalmente, los miles de soldados de la Gran Alianza Shinobi. Incluso la naturaleza misma, los árboles, el viento y los mares comenzó a desprender pequeñas esferas de luz celeste. Goten regresó a su estado base, su cabello negro ondeaba con el viento. Sin embargo, algo extraño sucedió, su piel mantenía un brillo cálido y sus ojos conservaban un matiz rojizo. Su cuerpo, forzado al límite, había absorbido la esencia del estado divino, acostumbrándose a esa presión. Millones de partículas de luz volaron hacia el cielo, rodeando a Goten. No se formó una esfera sobre él, sino que la energía lo encerró por completo, creando una genkidama envolvente que lo convirtió en un sol de pureza absoluta en medio del caos. Cuando la energía alcanzó su límite crítico, ocurrió una implosión inversa. En lugar de estallar hacia afuera, la masa gigante de energía fue succionada por los poros de Goten. Sus músculos se tensaron, sus heridas se cerraron instantáneamente y un rugido que hizo temblar el sistema solar escapó de su garganta. «Fuera de aquí». Con una fuerza renovada que superaba cualquier cálculo, Goten empujó hacia arriba. El impacto de sus palmas contra la masa de energía que sostenía los planetas fue tan violento que rompió las cadenas divinas de Valerius. Los 3 planetas salieron disparados hacia el vacío del espacio, regresando a sus órbitas originales como si hubieran sido golpeados por el puño de un creador.
Goten quedó flotando en el cielo, envuelto en una aura blanca y roja que parpadeaba con la energía de millones de seres vivos. Se sentía invencible, pero sabía que el precio había sido el agotamiento de toda la alianza. Desde las profundidades del océano, una explosión de agua negra anunció el regreso. Valerius emergió, volando a gran velocidad. Su forma completa estaba herida, su aura morada chisporroteaba con odio y su mirada se fijó en Goten, quien ahora portaba la fuerza de todo un mundo. «¿Has usado el poder de esos insectos para detenerme?», siseó Valerius, aterrizando a unos metros de él en el aire. «Pero ahora ellos no tienen nada para defenderse de lo que viene». El cuerpo de Goten se había convertido en un recipiente demasiado pequeño para la inmensidad de la energía que acababa de absorber. La Genki-dama no era solo ki, era la esencia vital, las emociones y el chakra de miles de seres vivos. Dentro de sus venas, esa energía ardía como lava, amenazando con desintegrar sus órganos desde el interior. Goten soltó un rugido de agonía pura, mientras su piel se tornaba de un rojo brillante y pequeñas grietas de luz blanca comenzaban a abrirse en sus hombros. Trunks, viendo que su amigo estaba a punto de colapsar o explotar por la sobrecarga, utilizó sus últimas reservas de energía para transformarse en Super Saiyajin 1. Sus músculos protestaron, pero logró volar hacia el cielo, interceptando a Goten justo antes de que éste perdiera el conocimiento. Lo cargó sobre su hombro y descendió a toda velocidad hacia el corazón de la Alianza Shinobi. Valerius, aunque herido y con su armadura divina hecha añicos, aún poseía la crueldad de un dios de la destrucción. Al ver a Trunks intentando salvar a Goten, una sonrisa gélida cruzó su rostro. «¿Crees que puedes huir con ese tesoro de energía frente a mis ojos?», siseó el dios. En un parpadeo, Valerius interceptó la trayectoria de descenso. Trunks, con Goten a cuestas, no pudo reaccionar a tiempo. El dios conectó una patada lateral brutal en las costillas de Trunks, seguida inmediatamente por un puñetazo descendente imbuido en energía a caer directamente en su espalda. ¡Bum! Trunks y Goten salieron disparados como meteoritos, impactando contra el suelo de la llanura con una violencia que levantó una cortina de polvo de 100 metros de altura. Trunks quedó tendido en el cráter, su transformación de SSJ se desvaneció al instante y su brazo izquierdo quedó en un ángulo antinatural. A su lado, Goten seguía convulsionando, con la energía de la Genki-dama hirviendo bajo su piel. Valerius descendió lentamente, flotando sobre el cráter donde yacían los dos Saiyajines. La Alianza Shinobi, completamente exhausta tras haber entregado su chakra a la Genki-dama, apenas podía mantenerse en pie. Naruto y Sasuke, respirando con dificultad, se arrastraron hasta posicionarse frente a los cuerpos caídos de sus amigos. «Todavía, no», murmuró Naruto, intentando activar el modo sabio, pero sus marcas de chakra parpadeaban y desaparecían. «Es inútil», dijo Valerius, extendiendo su mano hacia ellos mientras una esfera de energía morada comenzaba a crecer en su palma. «Han entregado su vida a un niño que no puede contenerla. Ahora, mueran sabiendo que su sacrificio fue en vano». El escenario es desolador. En el centro de un cráter humeante, Goten se retuerce en una agonía divina, convertido en una bomba de tiempo que contiene la esencia vital de todo el planeta. A su lado, Trunks yace inconsciente, su cuerpo quebrado tras proteger el futuro de ambos. Frente a ellos, Valerius, el dios de la destrucción, alza su mano para dictar la sentencia final, mientras una esfera de energía oscura comienza a devorar la luz del campo de batalla. Sin embargo, en las sombras de la periferia, donde el polvo de la guerra aún no se asienta, un par de ojos Rinnegan observan cada detalle con una frialdad absoluta. Madara Uchiha se mantiene inmóvil, ocultando su presencia hasta el límite de lo imposible. Sus dedos rozan el báculo de los 6 caminos mientras analiza el flujo caótico de energía que emana del cuerpo de Goten. Para el legendario líder Uchiha, este es el momento definitivo, el instante en que el tablero de juego puede ser suyo para siempre. El silencio se vuelve asfixiante. El destino de la gran alianza Shinobi y la supervivencia de los últimos Saiyajines dependen ahora de la voluntad de un solo hombre. ¿Aprovechará Madara la debilidad del dios de la destrucción para unir fuerzas con sus antiguos enemigos y salvar el mundo que pretende gobernar? ¿O esperará el estallido final para absorber el poder de la Genki-dama, aniquilar a la alianza y erigirse como el único y absoluto soberano de las cenizas? La balanza de la existencia se inclina, y la sombra de Madara está a punto de dar el paso final.